siempre. Una vez Moisés quiso atender a más de 600,000 personas. Y dice que se levantaba desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, atendiendo los problemas de cada persona. Moisés estaba actuando de una manera hasta inconsciente, digamos, pero era egoísta. ¿Por qué? Porque Moisés no quería extender su liderazgo prácticamente. Moisés pensaba, amados, por otros, en el sentido de que no lo puedo hacer. Moisés pensaba que el que podía hacer las cosas derechas era él. Pero Moisés estaba equivocado, hermanos. Moisés se estaba fundiendo. Moisés se estaba desgastando, hermanos. Porque usted sabe que tratar con 600,000 personas, por decirle algo, según Números 1:45, no era fácil. Cada persona tenía un problema y Moisés quería resolverle los problemas a ellos. Moisés quería decirle, hace esto, hace aquello, hace aquello. Así quería hacer Moisés. Y dice la palabra del Señor que en ese tiempo ya Moisés estaba casado con una cusita. Su padre se llamaba Jetro. Era un hombre gentil. Era un madianita, si mal no recuerdo. Pero era un hombre sabio, este hombre llamado Jetro. Y le dice a Moisés, mal estás haciendo. Si tú continúas así, te va a explotar la cabeza. Si tú continúas trabajando, atendiendo a todas esas personas, entonces te vas a fundir, te vas a desmayar y no vas a rendir, no vas a lograr nada. Yo te sugiero que aparte 70 varones de los que tú consideras que son prudentes, de los que tú consideras que son varones de Dios, agarra a cada uno de ellos y que ellos sean tu extensión, que ellos puedan echarte la mano. Tú dirígelos a ellos y que ellos, yo me voy a encargar de llenarlos del Espíritu Santo para que ellos en su extensión, en tu reemplazo, ellos puedan con sabiduría atender a las personas. Escuche, muchas veces en la iglesia del Señor tenemos el espíritu y estamos con el complejo de Moisés. El síndrome que si yo no estoy, nadie lo hace bien. Y ahí no funciona la cosa. Porque se supone que el Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12, él dice que él repartió a la iglesia dones y los comparó con los órganos que nosotros tenemos en el cuerpo humano y que cada órgano que hay dentro de nosotros representa diferentemente una función, pero que ésta a la vez converge, sea de riqueza, de risa, sea de gozo y también de sufrimiento. Cuando un miembro se sufre, todos los miembros sufren. Bendito sea el nombre del Señor. Dice 1 Corintios.
y que el Espíritu repartió. ¿Para qué, hermanos? Para que la iglesia no solamente fuera dirigida por el pastor. Me da mucho dolor, hermanos, ver cómo las iglesias ahora están tan locas, hermanos, que se ha cumplido literalmente lo que el Señor Jesús en Mateo 24:12 dejó escrito cuando dijo, y muchos, el amor de muchos se enfriará, y por haberse multiplicado la maldad, hermanos, ya no habrá ningún interés. ¿Por qué? Porque mientras el corazón esté frío, mientras el corazón no tenga la llama del Espíritu Santo, ese corazón tenga la seguridad, hermanos, que se va enfriando, y una vez que se enfría cual hielo, se endurece, como dice la palabra del Señor. Y una vez que el corazón está endurecido, se convierte no solo en ingrato, sino que se convierte en una persona que puede venir a la iglesia, pero su condición es indolente. A su nombre, gloria. A su nombre sea la gloria. Dios le decía a Timoteo que la llama que hay en ti no se apague, que el fuego siempre esté permaneciendo en tu vida. Si tú quieres llegar al fin y conocer el galardón y la victoria, es necesario que el fuego del Espíritu Santo tú lo avives. Y nosotros podemos avivar el fuego del Espíritu Santo no solamente al venir a congregarme, porque aún, hermanos, cuando yo les he dicho a ustedes, yo se los he dicho sin hacer alusión de persona, yo les he dicho, una de las cosas en que hay un peligro grande y que tienen que estar velando son los músicos. Yo se los he dicho a ustedes. Y no es porque yo los estoy señalando ni eso, sino que cualquier cosita, el diablo se va a meter, hermanos, porque usted está tocando los instrumentos que hicieron los hijos del diablo. Esas guitarras, esas baterías, todo lo que es la música terrenal, esa pertenece al diablo, hermanos. El pastor se volvió loco. Bueno, yo lo invito a que usted busque Génesis 4:21-22 para que usted vea que los padres de la música se llamaba Jubal, y él fue el que inventó especialmente el instrumento de cuerda. Entonces, si usted en la tierra, porque el cielo es otra cosa, en el cielo los instrumentos son de Dios allá en el cielo, y los utilizan los ángeles. Pero es que antes de que los instrumentos estuvieran en manos de los ángeles, allá según Ezequiel 28, cuando estaban creando al protector, al diablo, dice que había todo tipo de música, pero eso es allá en el cielo. Pero aquí, los padres de la música, según Génesis 4:21, vienen de Jubal, el padre de la cuerda, el padre de la música. Ahora, usted sabe que en la mayoría de las iglesias, ahorita mismo, la mayoría de los cantantes que usted conocía y que llevaban a la presencia de Dios, ¿dónde están? ¿Dónde está un Jesús Adrián Romero? Yo se lo pregunto. Averígüese usted, hermanos, ¿dónde está? Defendiendo el LGBT, defendiendo al islamismo, defendiendo cualquier tipo de doctrina, que lo que vale es el amor de Dios. ¿Dónde está un Marco Juí metido en el Vaticano? Haciendo un papel, hermanos, de reunir a todas las religiones para que todos juntos podamos creer en un solo Dios, según 17, el capítulo 17 de Juan, para que todos seamos uno en Dios. Ese es el Marco Juí.
que en los años 80 y 90 nos deleitaba con sus alabanzas. ¿Dónde está una Marcela Gándara? ¿Dónde está una Lily Goodman? ¿Dónde está un Marcos Barriento? Se lo estoy nombrando, hermanos, porque yo sé que usted nació, creció, y muchos en su casa llegaron a tener bendición al escuchar la música de ellos. A su nombre, gloria. Porque el primer CD que sacó Lily Goodman, todas las 11 o 12 canciones que había, lo hacían a usted elevarse a la presencia de Dios. ¿Dónde están? Como le dijo el Señor a la mujer, ¿dónde están? Ninguno ha prevalecido. ¿Por qué no ha prevalecido? La pregunta es, ¿por qué? Porque primero estamos en un terreno, hermanos, donde Dios nos dejó a nosotros de embajadores. Y que nosotros tenemos que saber, hermanos, que para la óptica de Dios, a ti y a mí, cada día lo material, lo terrenal, tiene que morir en nosotros. Y en vez de hacerlo morir, usted y yo lo hacemos vivir. A su nombre, gloria. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Señor, tú sabes cómo he orado para que nosotros permanezcamos firmes, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice los corazones que están dispuestos a escuchar, Señor, en el nombre de Jesús. Y estábamos, hermanos, viendo que cuando Dios comenzó a levantar a estas personas, hermanos, Dios mío, Juan Carlos Alvarado, te lo veía. Y si vamos a lo nuevo, a los nuevos esto, había uno que se llama Alex Márquez, creo que es. Alex Márquez. No sé si usted lo conoce. Tremendo bichito. Usted lo llega a conocer. Un impío de 7 suelas. Se les olvidó que Dios, cuando le dijo a la mujer samaritana, el Padre anda buscando adoradores, pero que le adoren en espíritu y en verdad, porque adoradores habían muchos en los tiempos pasados. La gente no quiere creer que en los tiempos pasados la gente se metía en ayuno. Isaías 58 dice que la gente se metía en ayuno. Y lloraban y hacían todo lo que era común en un ayuno. Pero Dios les decía, ustedes lo que están es pasando hambre. Porque ustedes nada más que hacen levantarse de ese ayuno y salen a criticar, a comerse y a guasar al hermano. Y ese no es el ayuno que yo escogí. Si ustedes quieren, verdad, un verdadero ayuno, entonces ustedes tienen que hacer esto, soltar las cargas del que está oprimido. ¿Por qué burlarme del otro? ¿Por qué seguir, hermanos, criticando al otro? Si que Dios te está mandando a soltarlo, Dios te está mandando a que lo dejes libre, Dios te está mandando a que Él pueda ser una persona, hermanos, tocada por el poder de Dios en un ayuno. Pero resulta, hermanos, que vengo yo y termino de atar a esa persona con mi manera de criticar, con mi manera de hacer. No, hermanos, eso para Dios no le agrada. A su nombre, gloria. Las discrepancias, las molestias, obviamente están dentro de la iglesia y usted puede molestarse conmigo o viceversa, pero lo que tiene que prevalecer es el amor, la madurez, y que esta misma condición nos haga llevarnos a sentar y decirme, pastor, a mí no me gustó esto.
Y cuando yo le digo, hermanos, Dios está aquí ayudándome, respaldándome, porque no voy a utilizar lisonja, ni tampoco voy a utilizar un testimonio ficticio para darle la gloria a Dios, porque Él todo lo sabe y para Él nada es imposible. Pero cuántas veces el Señor sabe, yo me enfrenté decentemente a mi pastor. Cuando él venía a poner cosas con el síndrome de Moisés. Tenés que hacer esto, tenés que hacer eso. No, hermanos. No, pastor, usted se equivocó. Y lo que quiere Dios es que usted sepa que si Dios te llama a ti de predicador, escucha bien, si Dios te llama de predicador, tú no tienes que hacerle caso a nadie que venga a poner de palabras en tu boca. Tú tienes que decir, si Dios me llamó a predicar, Dios se encargará de darme la palabra que yo le voy a dar a la iglesia. Y todos los que predican aquí saben que nunca le he dicho, predica esto, predica aquello. Eso es un pecado, hermanos. Si Dios está levantando predicadores aquí, déjalos que Dios los use. Deja que Dios se mueva en ellos. Pero no seas tropiezo y no le pongas a Él lo que tú quieres, porque que otros prediquen. A su nombre, gloria. Porque estás utilizando el síndrome de Moisés. Y a la larga, lo que te vas a sentir es turbado, lo que te vas a sentir es cansado, hermanos, porque el pastorear no es algo fácil. El pastorear se necesita una sencillez, hermanos, pero a la vez una paciencia, porque dentro de todo el ambiente muchas veces a uno se le puede ir la boca. Porque uno es un humano. Uno, hermanos, tiene que saber buscar la manera de tratar a las personas y no burlarse de ellas. A su nombre, gloria. Porque eso sería una ingratitud delante de Dios. Porque así como Dios te salvó y te vio tus errores, te perdonó y te utilizó, así Dios también lo puede hacer con aquel. Y te voy a decir algo, hermanos. Fíjate que en el Nuevo Testamento, creo que es el capítulo 17, no me recuerdo muy bien, versículo 13, 15. Estábamos hablando, hermanos, de 10 leprosos. Y usted se dio cuenta que los 10 leprosos estaban fuera de la sociedad. No se recuerda eso, no me acuerdo. El 14, 17. Se me viene. Los 10 leprosos estaban fuera de la sociedad. Ellos no podían, hermanos, tener contacto con sus hijos, con su esposa, con su familia. Ellos estaban aislados. Y muchas veces, cuando tú has experimentado la ausencia de tus seres queridos y estás en una condición donde no te entiende, imagínate, hermanos, cómo puede tu corazón y tu mente sentirse abatido, sentirse adolorido, hermanos, porque no hay posibilidades de conversar con tu padre, de conversar con tu hermano, de conversar con tus hijos y hacerle ver la situación por donde tú estás pasando. Esos leprosos estaban viviendo esa vida. Y dice la palabra del Señor que utilizaron a Cristo porque ellos escucharon, no podían acercarse y de lejos le dijeron: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y ellos, ¿qué le dijeron? Le dijeron: somos leprosos, no podemos tener una relación social, no podemos tener una situación. ¿Y qué le dijo David, el Señor? Vayan y preséntense al sacerdote. Y la obediencia de ellos, hermanos,
La obediencia de ellos dice que cuando ellos iban por el camino, porque iban en obediencia, ellos iban obedeciendo a la palabra que Dios les había dado, ellos fueron sanos en el camino. Pero una vez que fueron sanos en el camino, ¿qué hicieron ellos, hermanos? Después que ellos se vieron bien limpios, cuya piel era del niño, ellos terminaron, hermanos, dándole la espalda al Señor. Pero dice la Biblia que solamente llegó uno solo. Y se postró ante los pies del Señor y le dijo, no eran 10 los que yo había salvado. ¿Dónde están los otros 9? Y aquel hombre samaritano, para que más le doliera a ellos, fue un samaritano, fue un hombre gentil, fue un hombre que lo odiaban racistamente, le tenían, hermanos, el odio. Este hombre fue el que se postró a los pies de Cristo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que él mismo le dijo, todos se han ido, solamente yo he venido a darte las gracias. Y ese samaritano, hermanos, el Señor quiere, hermanos, que tú te identifiques con ese samaritano y que tú puedas conocer de dónde Dios te ha sacado, que tú puedas saber, hermanos, de dónde Dios te ha librado y que en vez de venir a la iglesia, hermanos, buscando defectos, buscando qué cosa poder ver para criticar, hermanos, Dios quiere que vengas en calidad de gratitud a darle la oportunidad, a darle, sí, hermanos, dale la oportunidad de que Dios te oiga, aunque Él sabe todo, pero que Él oiga de que tú estás agradecido por un día más que Él te ha dado de vida, por un día más que Él te da la oportunidad de que tu boca se abra, hermanos, porque nosotros como hombres, hoy estoy, mañana no. Y te voy a decir algo, sabes, en estos días un hermano querido y varias hermanas dentro de la familia me dijo esta palabra, Chucho, te voy a decir algo. Y yo no lo quiero creer, hermano. Si tú te mueres, no le doy meses a la iglesia para que se vaya. Me dolió en mi corazón, porque líbreme Dios de que yo lo esté pastoreando para mí. Yo he tratado por todos los medios de que el hombre que Dios tiene como predicador, que sea predicador. Que el hombre o la jovencita, las mujeres que cantan, que canten. Y que sepan que yo solamente soy uno que Dios puso, no como una autoridad, no como alguien, hermano, surgido como se hacen pasar a alguien. Yo solamente soy un facilitador que Dios puso por su misericordia para tratar de enseñarle a usted el camino y que usted se deje llevar por ese camino. Y repito, no necesita Dios que yo esté mintiendo para que Él se glorifique, porque Dios todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Y muchas veces, hermanos, recuerdo, traigo a recuerdo, porque cuando yo entré a esta casa, aquí mismo, donde yo estoy levantado, el altar estaba para allá, mirando para el ranchito que había allá atrás, la casita. Todo esto era puro monte, hermanos. Y dentro del monte era pura agua y cloaca. Y allá en la esquina, se lo he dicho, había una cueva. Había más tubos.
de bazuco, perico. Más tubo que el colpuelé. Colpuelé es la cosa, una tubería. Mucho malandro, muchas cosas. Y yo traje al pastor para acá. Y el pastor fue el primero que se opuso. Y me dijo, tú estás loco. ¿Qué ves aquí? Yo digo, yo veo a la iglesia Roca Eterna aquí. ¿Sabe qué hizo el pastor? Habló con todos los hermanos que eran escuderos y que de alguna manera me ayudaban con ofrendas para que yo hiciera mi trabajo. Porque Filadelfia no quiso hacer nada. Y por eso muchos de ustedes tenían discrepancia con Filadelfia. Porque Filadelfia venía para acá solamente cuando estaban los gringos para darse bomba, para que fueran conceptuados como alguien que valía la pena. Pero mientras tanto, nosotros éramos los que nos quedamos aquí, comiendo de zancudo. Y el pastor le dijo aún al hermano mío, no le den cobres, quítenle todas las ofrendas, porque ese hombre está loco. Y yo recuerdo que fue un día con la pastora para la casa, buscando de que Leti me tratara de cambiar la mente. Y le digo al pastor a Leti, ¿qué piensas tú? Y Leti le dijo, él es mi esposo. Usted lo levantó como pastor. Y yo voy para donde él vaya. Porque Dios tiene un trato con todos diferente. Como usted tuvo un trato diferente, deje que Dios tenga un trato diferente con él. Y se lo digo en el nombre de Jesús, hermanos, que llegó el momento en que Dios, aquí el mismo pastor, pidió perdón cuando vio que la iglesia funcionó donde él había hecho. Desde allí en adelante, el pastor aprendió, hermanos, que el que llama es Dios. Y usted solamente es una persona que lo va arriando y lo va cuidando y lo va limpiando, le va dando consejos. Pero el trato que Dios va a tener con esa persona, usted no se puede meter ahí. Deje que Dios obre en aquellos que Dios llamó. Y termino con esto, hermano. En el capítulo 16, que es el que más se va a cumplir, me entró mucho gas. En el capítulo 16 de Ezequiel, usted cuando esté en su casa lo lee, lo puede leer ahí. Había una persona que fue una mujer, una niña, fue abortada con ¿cómo se llama? El ombligo, el cordón umbilical, llena de sangre. La tiraron, la botaron para que se muriera. Y todo el mundo pasaba. Y cuando veía eso, nadie se acercaba porque era una inmundicia. Era una niña bañada en sangre y era una niña, hermanos, extranjera, nadie. Y así la muchachita en el sol, en la noche, a expensas de que se la comieran los animales. Nadie daba medio por ella. Pero Dios siempre se manifiesta en el momento en que tú menos crees, en el momento más difícil de tu angustia, es donde Dios hace el milagro para tu vida.
Y cuando Dios la vio, hermanos, ahí por supuesto, él está hablando en un término paradójico. Cuando Dios la vio, preguntó, ¿quiénes eran tus padres? Sabía que procedía de la prostitución, procedía de una gente maligna. Y le dijo Dios, vives. Haciéndole la pregunta, en un monólogo, por supuesto, porque el que tiene la vida es Dios. Y Dios en su misericordia dijo, vive, vive. La tomó Dios, la lavó, la limpió, la curó y comenzó a verla, hermano, crecer. Y como estaba en manos de Dios, como siempre yo le he dicho y usted lo sabe de memoria, la persona que está en Dios, la persona que tiene comunión con Dios, se pone simpática. El brillo le resplandece en la cara. La maldad está muy lejos, porque Dios está alrededor cuidándolo. Y esta muchachita comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Ya de repente, cuando tenía 14 años, ya los pechitos se le veían. Y el Señor vino y dijo, wow, ya eres una señorita. Y usted cuando lee el libro, la historia, usted va a ver que Dios le dio lo mejor. Todo lo que había en calidad de vestidura, Dios se lo dio. Le puso zapatos de tejones, no sé, unos zapatos, vamos a hablar de nosotros aquí, a los maracuchos. Le puso unos zapatos Lucas, por decirle algo. Le puso su vestido Gucci. Y esto también sirve para aquellos que condenan. Le puso en la nariz, le puso un pincel. La llenó de joyas, de oro, para aquellos que dicen, el oro, el que usa oro es del diablo, el que usa cadena, las mujeres que no pueden vestirse bien, porque las mujeres que se visten, así dicen, tienen que vestirse con el eso es del diablo, hermano. Esas son malicias que se han entrado en la iglesia, porque Dios lo que mira es el corazón de la persona. Y Dios estaba viendo a esta jovencita, hermanos. Y dice la palabra del Señor que Dios la puso como una niña, una señorita bien bonita, hermanos. Bien bonita. Pero por ahí, no recuerdo el versículo 15, por ahí el 16, por ahí. Dice, hasta que se encontró en ti soberbia, maldad. ¿Cuál es la enseñanza que Dios quería darnos? Que muchas veces se te olvida de dónde te sacó Dios. Nadie daba medio por ti. Todo el que pasaba por el lado tuyo tenía un concepto tuyo, pero no era tan halagador. Ese malandro lo matan de un momento a otro. Ese tipo hace ese negocio, se no va a prosperar. Esa muchachita va de mar en camino. Eso es lo que encontramos nosotros. Pero delante de Dios, hermanos,
mientras nosotros estemos agradecidos, dice la Biblia que aunque las canas nos salgan, las canas representarán en la congregación sabiduría. Y nadie, hermanos, podrá señalarte como una mujer cualquiera, como una mujer que te sacan el cuerpo, o como un hombre que ni siquiera te puede conversar. Porque muchas veces tu conversación daña al otro. Tus palabras muchas veces dañan a los demás. Tu manera de mandar, de predicar, de hacer esto, daña a los demás. Y cuando dañas a una persona, decepcionas a una persona, aunque la persona tenga pena de decírtelo, hermanos, es feo. Porque entonces vienen los conflictos. Y para eso el Señor dejó advertido que en los postreros tiempos, como se iba a multiplicar la maldad, era mejor que los predicadores, hermanos, advirtieran a las personas para que dentro de esa promesa, que es imposible de detenerla, pero que no te agarre a ti, sino que te agarre a ti la gratitud, que te agarre a ti, hermanos, la humildad, que te agarre a ti la verdadera posición que mereces, que todos cuando te vean te puedan pedir la bendición como madre o como padre. Pero no seas ingrato, no seamos ingratos como aquellos hermanos, como esta muchachita. Mire, esta muchachita representa a la iglesia. Y que Dios me dé vida. Y que Dios nos dé vida. Para que usted vea que el Señor ahí en Ezequiel 16 está hablando de los beneficios que Dios le dio a la iglesia. De los dones que Dios le dio a la iglesia. De la investidura que Dios le dio a la iglesia. Pero con todo eso, hermanos, la iglesia terminó envaneciéndose. Sacaron a Dios de la iglesia e hicieron que prevaleciera la doctrina de hombre. Y por eso es que usted ve tanta locura, tanto predicador embustero, tanto profeta del diablo, tanto interés en el materialismo, que les da pena hablar de estas cosas, cuando, por ejemplo, estas cosas pueden servir por si acaso el Espíritu en la noche o en la tarde habla conmigo y me hace ver y me hace decir, no me gustó lo que dijo Chucho, pero por lo menos te doy gracias, Señor, porque de aquí en adelante voy a tratar de cambiar mi estilo y voy a tratar de ser siempre agradecida y agradecerle a todos los hermanos de la iglesia, porque todos formamos un equipo, hermanos, y el venir, aunque usted no tenga nada, hermanos, ¿por qué en vez de criticar lo que se está haciendo o lo que Dios nos está haciendo, por qué en vez de criticar no le dice a Dios, denle sabiduría a esos muchachos, denle fuerza a esos muchachos, hermanos, sabiendo que todo lo que hay aquí lo hicimos nosotros mismos, guiados por el Espíritu de Dios? Yo pido en verdad, les agradezco, pero también les encarezco a que prevalezca el respeto entre nosotros, a que sepamos valorar lo poco que se haga, pero que se valore, hermanos. Porque así estaremos demostrando, no delante del hombre, sino delante de Dios, que yo soy una persona digna y fiel delante de Dios. Y que llegará un momento que el cántico de Ana, usted sabe que cuando Ana estaba en una depresión,
cuando ella habló con Dios y Dios le reveló, dice el capítulo 2, versículo 6 de Primera de Samuel, que Ana se fue un cántico y dijo: yo doy la vida, Jehová da la vida, Jehová la quita. Él levanta del sepulcro y hace descender al sepulcro. Él da riquezas, pero también da pobreza. Pero lo más importante es que dice que Él levanta al pobre del muladar y lo hace sentar con príncipe. Y eso es lo que nosotros esperamos, de que Dios nos dé a nosotros el privilegio, no como yo le decía ayer a Espírita. Yo le decía, yo no estudié. Odiaba el estudio. Me partieron, me internaron, hicieron conmigo todo. Me llevaron 20,000 veces para la montaña. Porque me habían echado una brujería, porque yo no quería estudiar. No quería estudiar porque odiaba el estudio. Pero cuando Dios me llamó, hermanos, y cuando Dios me llamó, están mis hijos. Y vuelvo a decir, no hay milagros que se manifiesten por una mentira. Compré más de 400 libros y comencé a comerme los libros, hermanos. Todavía los tengo. Comencé a comerme los libros porque yo sabía que si Dios me había llamado, Él me iba a poner la palabra necesaria. Y yo sé que aunque amanecí en vela, orando, yo le decía, Señor, que las personas de Roca Eterna puedan entender y que no se contaminen como otros hermanos, que se contaminan desde el altar hasta allá, y que allá se dan la mano, pero a la vez se hablan mal. Eso es malo. Eso es del diablo, hermanos. Uno tiene que saber llegarle a las personas y saber respetar hasta donde se puede, sin querer decir con esto que podemos jugarnos, pero que sepamos ubicarnos en donde estamos para que Dios pueda ver el agradecimiento y que diga en el momento oportuno, sierva, siervo fiel, en lo poco fuiste honrada, en lo poco fuiste agradecida, yo te pondré en lo mucho. Dios te bendiga y Dios te guarde.